Abba, toda al Abba, toda a él por este tiempo, toda Shalom a todo el pueblo, Shalom al remanente esparcido hasta lo último de la tierra. En el Adón Yahshua le damos toda al Abba y a la vez le suplicamos porque el Ruach sea para con nosotros, para con todo el pueblo, para con la instrucción. Recuerde que es trabajo, ¿no? De todos el estar pendiente de la escritura, el estar pendiente de la tefila, sobre todo aún por el medio, aún por el internet, que hay cosas que del Abba proceden y a veces, como sabemos que nuestra lucha no es ni contra carne ni sangre, debemos de estar al pendientes aún de la red, que el Abba nos guarde, que el Abba nos dé de la provisión para este día. Toda, estuvimos mirando toda el Abba el día de ayer, algo de lo que está escrito como genealogía, ¿no? Pero también en días anteriores se nos decía que eran características o atributos que los padres van dejando a los hijos. Los padres o vamos recibiendo o vamos dejando de nuestros padres a nuestros hijos también. Que el Abba nos guarde. Entonces, esto es muy importante porque se nos decía que todo esto que uno va viviendo, va recibiendo, depende a dónde está inclinado, ¿no? Entonces, total, Abba, vamos a abrir la escritura en el libro de Mateo, Matit Yahu, que es importante y quiere el Abba que nos dé tiempo los nombres en hebreo donde tienen o parte del nombre del Abba o completamente todo el nombre del Abba tienen diferente significado. Usted va a ver hoy por hoy que en el hebreo todo le hacen como que estuviese el nombre del Abba ahí completo, todo le traducen así. Y no, hay veces que tenemos el título de él, hay veces que tenemos parte del nombre, solo dos consonantes, o hay veces que tenemos todas las consonantes del nombre del Abba. Entonces, eso quiera él que nos dé la oportunidad de revisar, ¿no? Entonces, en esta parte del libro de Mateo nos vamos al capítulo 1. Como se dice, es muy importante lo de los nombres, entonces vamos a tomarlos en cuenta. Esto es parte de lo que revisamos ayer, ¿no? Usted tiene que revisar tanto aquí y en el capítulo 3 del libro de Lucas, usted se va a encontrar dos genealogías un tanto diferentes, pero a la vez es necesario que revisemos eso para ver qué nomás nos encontramos. Entonces, Todal, Abba, vamos a abrir en el libro de Mateo capítulo 1, verso 1 y vamos a leerlo textualmente y a la vez vamos a ver qué nos encontramos en las diferentes palabras. Toda él nos reunimos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Mateo 1, 1. Libro de pergamino del árbol genealógico de Yahshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Pérez y a Sera. Pérez, o usted en el español debe tener Fares, Fares a Mizrom y Esrom. Estos nombres, como vemos, nos está haciendo una cronología de cómo se viene dando, ¿no? Lo vamos a leer textual y luego vamos a buscar un poquito. Verso 4. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Ishai. Esto, parte de lo que vimos ayer, esto estaba muy importante, ya que aquí se hacía referencia a que se toma en cuenta tanto la cabeza del varón
como la matriz de donde fue tomado. Y sí, esto es bastante clave, ¿no? Verso 6. Ishai engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Esta parte también es clave. Se hablaba por qué, o se decía el por qué se aclara de la que fue mujer de Urías. Esto quiere el Abba, lleguemos ahí y lo vamos a mirar. Y por último, verso 7 dice, Salomón engendró a Roboam, y Roboam a Abia, y Abia a Asa. Como usted ve, y espero que esté al pendiente de su escritura, como usted ve, se viene dando una genealogía que aparentemente viene en orden. Si usted es bastante diligente en el libro de Crónicas en el capítulo 3, en el primer libro de Crónicas en el capítulo 3, vámonos un ratito, verá. Toda se va a dar cuenta que, que la genealogía tal como la venimos viendo no va así. Primer libro de Crónicas. ¿Ya? Ya, ha sido el primer libro de Crónicas, capítulo 2, verso 3. Primer libro de Crónicas, capítulo 2, verso 3. Esto, como usted va a ver, viene así mismo nombrando la genealogía, pero quiero que tome en cuenta que hay nombres que no están dados en Mateo, tal como está aquí en el libro de Crónicas. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Que Mateo no sabía contar? No, hay cosas que han sido excluidas, pero leamos ya. Primer libro de Crónicas, capítulo 2, verso 3 dice, los hijos de Judá fueron mire, el primero es luego es Onán, y luego Sela, que vemos que en el libro de Mateo no concuerda. Estos tres le nacieron de la hija de Súa, la cananea, y primogénito de Judá, fue malo delante del Abba, quien lo mató. Esta parte es muy importante en lo que vamos a empezar a revisar. Por esta causa no cuadra específicamente, por causa de las cualidades que van teniendo, por causa de las conductas que van mostrando. Y a la vez sabemos que esas cualidades o conductas están en nosotros, se han venido a mostrar tanto en usted como en mí, para crecimiento o para destrucción, que el Abba guarde. Entonces nos vamos al 1.1 de Mateo. Tomamos en cuenta que las genealogías no cuadran por causa de la actitud o de la conducta de ciertas personas que no constan, que por eso no cualifican, no eran tomados en cuenta. En el 1.1 dice, libro de pergamino del árbol genealógico de Yahshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Esta parte, cuando usted lee el libro, es una palabra muy moderna, muy actual. La palabra con la que es tomado en cuenta es Sefer. La palabra es Sefer, también se toma como que fuera un rollo, pero esto es un registro, esto es un aumento. ¿Por qué? Porque usted en ese rollo tomaba la nota de la primera persona, después del hijo, después del nieto, del bisnieto, del tataranieto y así sucesivamente. Entonces, no se quedaba simplemente en que era un libro, sino era un aumento, era una cuenta, porque cada vez se iba agregando, cada vez iba, como se dijo, ¿no? Iba aumentando. Entonces, nosotros somos llamados a tener la estatura del varón. Quiere decir que en nosotros se tiene que ir aumentando, porque lo que estamos leyendo no es la historia de la genealogía o del árbol genealógico de Yahshua, no.
estamos viendo cómo se va formando, ¿no? O vamos a ver cómo se va a formar. Por eso la palabra Sefer en su forma básica, libro o rollo, pero también es una cuenta, es un aumento de pergamino, ¿no? Del árbol genealógico de Yahshua HaMashiach. Cuando usted ve árbol, usted cada vez aprendemos toda el Abba cuando leamos árbol, no es árbol en su forma base, claro que puede ser, pero como esto dispara más arriba, el árbol es todo lo que va saliendo, todo lo que va aumentando, todo lo que va brotando. Entonces mire que es la cuenta de lo que va brotando. Nosotros los varones en alguna manera también somos considerados árboles. Entonces en nosotros es necesario que vaya brotando, que se vaya formando ramas. Y una rama no es solo un palito o una ramita y ahí se queda, no. Tiene muchos brotes y en muchas direcciones. Por eso es clave la tefilá para que lo que sale de uno esté direccionado en el orden del Abba. Entonces es aumento de la cuenta del pergamino del árbol, de lo que se va formando, genealógico de Yahshua HaMashiach. Esta palabra de genealogía es fácil comprenderla ya que habla de todo lo que se viene, de lo que viene dándose atrás, ¿no? O de quién viene saliendo. Pero esta genealogía es el cambio incesante, porque cada vez aprendemos la escritura dispara tanto para bien, que es lo que nosotros necesitamos comprender, pero a la vez también dispara para mal, ya que se pueden dar muchas cosas en contra, creyendo que uno hace bien, puede estar haciendo mal. Entonces lo que aparece como genealógico es el cambio incesante. Es necesario que nosotros tengamos ese cambio, que en su vida, en mi vida, haya ese cambio incesante, pero no cambio de las cosas que aprendemos, sino de la vida, cómo la hemos llevado, cómo nos han criado nuestros padres. Muchas veces en ignorancia de este libro se nos decía que los principales encargados en enseñarnos estas cosas son nuestros padres, pero de acuerdo al medio donde hemos crecido, no ha sido una prioridad, no ha sido lo primero, no ha sido la base en nuestros hogares la enseñanza de este libro, sino al contrario, se nos ha enseñado valores terrenales, cosas que en la presencia del Abba no aprovechan. Entonces a esto es esa genealogía, al cambio incesante, cambio de tratar de dejar lo que se nos ha enseñado erróneamente, lo que se nos ha transmitido, ¿cómo se puede decir? En ignorancia, no por maldad, pero sí en ignorancia, en desconocimiento. Entonces eso es el árbol genealógico, el que se produzca, el que le salgan brotes, pero ya no con la misma raíz defectuosa, con la misma enseñanza desviada, sino un cambio para retomar las cosas del Ab. Y luego dice de Yahshua HaMashiach. Siempre toda el Abba tratamos de decir que Yahshua HaMashiach es la salvación del Abba y el gobierno que se establece más adelante. Ahorita el gobierno está establecido, pero sería ser muy atrevido decir que yo ya vivo bajo ese gobierno o ya tengo ese régimen sobre mi vida. Hay cosas que todavía nos hace falta parar, hay cosas que nos hace falta dejar, que nos hace falta cambiar, a veces en nuestro carácter, a veces en nuestra conducta, en nuestra manera de vivir, en la manera de todo. Nos queda hacer un análisis y ver dónde me hace falta introducir ese régimen en mi vida. Porque, por ejemplo, Rav Shaul, el apóstol Pablo, decía, para mí morir es ganancia, el vivir es Mashiach. Claro, ese es el anhelo, esa es la meta, ese es a donde debemos apuntar, pero se puede ver que hay cosas que todavía no las tenemos dominadas, que hay cosas que todavía no son estorbo. Entonces,
cuando leemos Yahshua HaMashiach, sabemos que en primera instancia es nuestro Adón, nuestro Moshiach, nuestro Adón, nuestro Salvador. Pero mirándolo así, claro, es el resultado, es la salvación que da el Abba en el Hijo amado. Y asimismo el régimen puesto que ya está en función, pero también tiene un cumplimiento literal. En este tiempo está en función para que nosotros nos sometamos a eso, para que nosotros seamos instruidos y nos volvamos a eso. Porque viene el tiempo donde se establece y ahí va a ser, se puede decir, a la fuerza. Lo que los que necesariamente necesitamos ser instruidos, si no lo hacemos en el tiempo de calma, en el tiempo de angustia va a ser un poquito más duro. No, que un poquito, va a ser duro. Por eso hoy preferible estar al pendiente de Yahshua HaMashiach, la salvación en el Hijo amado y el gobierno que ya está y se establecerá literalmente más adelante. Y luego dice, hijo de David, hijo de Abraham. Total Abba, cada vez podemos aprender, ¿no? La palabra hijo es Ben, que tiene muchos significados, entre los cuales Ben es el íntimo, ¿no? Se ha dicho muchas veces, un hijo no se descuida tan fácilmente, sino es alguien con que se tiene intimidad. Y aquí la palabra David, esta palabra nos van a ayudar poniendo en la transmisión. Para escribir David se escribe con un Dalet, con un Vav y con un Dalet. Entonces cuando dice Yahshua HaMashiach, hijo de David, se puede entender con la palabra Dalet, Vav, Dalet, amado, hijo amado, la salvación del Abba, el régimen del Abba le hace considerar a la persona un hijo amado, tanto a usted como a mí, el estar sujetos a la salvación del Abba, más que sujetos pendientes, buscando, investigando, y el estar, sí, ahí sí, sujetos al régimen del Abba, ya está establecido, ya está dicho todo. Estar sujetos a eso le hace tomar en cuenta como un hijo amado, porque si nosotros leemos en el libro de Revelación, vámonos un segundito al libro de Apocalipsis, Revelación, Hitgalut, como quiera que le conozca, pero no descuide de leer. Ya. El libro de Revelación, el capítulo 3, el verso 12. No se olvide de revisar esto por completo, ¿no? Capítulo 3, verso 12 del libro de Revelación. Aquí dice, tomamos en cuenta esta parte de la escritura por causa del nombre de Yahshua HaMashiach, que vemos que es la salvación del Abba y el régimen, ¿no? Aparte de ser el nombre, es lo que se va a cumplir. ¿Por qué tomamos en cuenta esto? Porque en sí no es un nombre definitivo, no es el nombre y no hay que no cambie, no. Miramos en el 3:12, dice, al que venciere, yo le haré una columna en el Beit Mishkan de mi Abba, de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende de los Shamaim de mi Elohim. Y aquí entra lo clave, dice, y mi nombre nuevo. Vemos que esto nos está diciendo Yahshua, le está diciendo a Juan, y Juan está escribiéndolo y transmitiéndolo. Y él aclara, al vencedor le pondré el nombre de mi Elohim, la ciudad nueva, y el nombre nuevo de Yahshua. Porque aquí la función, la salvación del Abba en el Hijo está en función. El régimen ya está en función en ciertas personas, quiere el Abba que nosotros también podamos despertar y meternos de esa función, que más adelante, como se dice, será literal. Pero no termina ahí, sino que aún aparte de eso hay un nombre nuevo. Total Abba hemos aprendido que la palabra Shem, que es nombre, expresa la esencia, la naturaleza mismo de quien se habla.
Entonces aquí nos dice que va a haber una nueva naturaleza. Pero ojo, esa nueva naturaleza, tal como dice al inicio del verso, para los vencedores, al que vence todo esto. Entonces, con lo dicho, volvemos mirando que Yahshua HaMashiach, hijo de David o hijo amado, porque la misma palabra sin vocales, usted puede leer David o puede leer amado. Y luego dice hijo de Abraham. Ayer en el estudio se nos decía y toda hemos aprendido durante algún tiempo, Abraham es la certeza, ¿no? Hijo o íntimo de esa seguridad de que estas cosas tienen un cumplimiento, pero no un cumplimiento audible, no un cumplimiento de que así dice, sino un cumplimiento en estos miembros, en estas capacidades, un cumplimiento en su vida, en mi vida, en la vida de los que el Abba disponga, ¿no? ¿Por qué también tomaba en cuenta esto? De que no es hijo de David, de que no es hijo de Abraham. En lo literal vimos que se da de esa manera, pero en el ámbito de la enseñanza para nosotros sabemos que no. David incluso le llama Adón. Dijo el Abba a mi Adón, siéntate a la diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado. Claro, entonces, explícitamente no es hijo de David, no es hijo de Abraham, porque la enseñanza viene dada para usted y para mí. En el verso 2 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Pudimos ver que en Crónicas, Primera de Crónicas, pudimos ver que los descendientes de Judá son diferentes a los que están tomados en cuenta aquí en la escritura en Mateo, ya que por la conducta se es desechado o no se es tomado en cuenta. Aquí dice Abraham engendró a Isaac. Ayer Pablito nos decía que una de las palabras para engendrar es yulad, y eso es muy puntual. Aquí, cuando dice Abraham engendró, ahí tenemos un verbo que es yalad, que es engendrar, hacer dar a luz, pero esto es una forma causativa. Esto quiere el Abba y han de poder mirar en las clases, en las diferentes clases del hebreo. Esto es una forma causativa donde dice Abraham, que vemos que es la emuná, la certeza, la convicción. Abraham hizo regenerar a Isaac. Yo le decía que en nuestras vidas nosotros venimos con enseñanzas o con tipos de creencias, de instrucción, se puede decir, aunque está mal, ¿no? Nos han enseñado diferentes cosas que no se nos ha hecho por hacernos un daño, pero sí hemos errado al darle al blanco. Entonces, cuando dice que la certeza regeneró, hizo regenerar a Isaac. Isaac, en alguna manera sabemos que es el sacrificio, es una figura de Yahshua en lo que el mundo conoce como el Antiguo Testamento. Entonces la certeza hace que el sacrificio se vaya regenerando, se vaya haciendo bien, se vaya cumpliendo. Nosotros, Todal Abba, durante mucho tiempo venimos haciendo distintas celebraciones, Pesach, Yom Teruah, que le conocíamos o le mal conocíamos como Rosh Hashanah, ya que es un título puesto por los judíos a esa celebración. Hemos venido haciendo diferentes celebraciones. Esta palabra también en el hebreo es Moadim, pero Moadim quiere decir fiestas solemnes, pero también quiere decir ensayos. Entonces nosotros hemos venido celebrando Pesaj. Es más, se acerca la celebración de Pesaj conforme lo literal, conforme la letra, ¿no? Se acerca la celebración de Pesaj.
Pero sabemos que esto entonces es un tiempo señalado, pero también es un ensayo. Y cuando dice que Abraham regeneró o hizo regenerar a Isaac, el Abba nos está haciendo ver que su confianza, su certeza, su emuná tiene que irse regenerando al momento de ofrecer sacrificios. Los sacrificios, bueno, Isaac es considerado como un sacrificio, pero esta palabra tenemos que saberla recibir, porque sacrificio no es algo como se nos ha enseñado. Un sacrificio no es algo que le pese, algo que chuta, que le duele, algo que le agobia. Usted escucha sacrificio y escucha como que qué dolor, qué pena. No, sacrificio, esta palabra sacrificio quiere decir cada vez dar algo mejor, dar todo, pero lo mejor. Entonces, un sacrificio no es algo que nos pese, sino es algo que se haga con gozo, algo que se haga con entendimiento. Y la emuná que está en usted, la emuná que está en el pueblo, la emuná que está dentro nuestro, tiene que regenerar los sacrificios. Es que tenemos día de ayuno, pero se llega de desayunado. O el ayuno, yo recuerdo, aprendimos, ¿no? El ayuno empieza el sábado a las 6 de la tarde y termina el domingo a las 6 de la tarde, pero el ayuno comienza el sábado a las 9 de la noche, ya después de que se ha comido bien, después de que se ha servido la merienda, un cafecito, lo que sea. Entonces, esto que dice la certeza regeneró o hizo regenerar el sacrificio, es hacer eso, es cada vez hacerlo mejor, no ir menguando, ir disminuyendo, sino cada vez ir mejorando. Como le digo, sacrificio a veces no se entiende bien, pero sacrificio es entregar lo mejor. Entonces, cuando dice Abraham, la certeza hizo regenerar al sacrificio, quiere el Abba que se cumpla en nuestras vidas, ¿no? Y luego dice, Isaac hizo regenerar, bueno, aquí en esta parte dice Isaac a Jacob. Ese mismo sacrificio que está mal dicho, ese mismo entregar todo, viene acompañado de Jacob. Jacob es lo que se conoce como el que trata con el Abba. Si usted revisa en el libro, en la Torá, si usted revisa, Jacob le dice al Abba, dice, si vas conmigo y me das la victoria y entregas en mis manos a mis enemigos, yo te daré el diezmo de todo, le dice. Entonces, cualquiera diría, qué atrevido, o sea, si me das esto, yo te doy el diezmo. Es una ventaja, es un trato que el Abba mantiene con nosotros que nos permite hacer negocio con él, nos permite tratar con él. Claro que no siendo ventajoso, sino, y recordemos que el Abba conoce todas las cosas. Entonces en el corazón de nosotros sabrá si estamos haciendo un negocio para bien nuestro, para bien literal, para bien terrenal o para bien en el ámbito del Abba. Dice, no os engañéis, no se engañen. Elohim no puede ser burlado. Entonces, nosotros necesitamos tratar, necesitamos negociar con el Abba, pero sabiendo que no puede ser burlado, sabiendo que esa no debe ser malintencionado, mal direccionado lo que se quiera tratar con el Abba. Mire entonces la certeza hace regenerar al sacrificio, el entregar lo mejor, y eso viene acompañado con el saber tratar con el Abba, el saber decir las cosas delante del Abba. Y luego dice Jacob, ayuda y a sus hermanos. Esta parte es bonita porque toda el Abba, durante todo el tiempo hemos aprendido Judá o Yehudá, lo que está mal traducido como Judá, es la alabanza.
Cuando nosotros tratamos con el Abba, la alabanza se hace acepta y por medio de la alabanza, asimismo uno recibe instrucción, recibe provisión. No, no, no es así de simple, es que yo voy, hago medio oro o medio hago tefilá, canto unas cuantas alabanzas y después de oír el sermón. No, la tefilá y la alabanza nos faculta para que después podamos oír, para que después podamos recibir. Entonces, mire, venimos viendo, cualquiera diría la genealogía de Yahshua. No, venimos viendo lo que tenemos que ir asimilando y también mostrando. Dice y a Judá y a sus hermanos. Judá es la alabanza y sus hermanos, recuerde las 12 tribus que conocemos, ¿no? Las 12 tribus que conocemos, que cada una tiene una característica especial y a favor. Porque en lo literal, claro, los hijos de Jacob, pero en el ámbito del Ruach son cualidades que nosotros debemos ir adquiriendo para formarnos como Israel. El verso 3 dice, Judá engendró de Tamar a Pérez. Esto veíamos, Judá, la alabanza. Aquí vemos otra vez la palabra, hizo regenerar de Tamar. Tamar sabemos que era la nuera de Judá, ¿no? Que se unió con ella y procreó, aun cuando él no se dio cuenta la primera vez. Pero Tamar quiere decir columna. Entonces, mire, Judá, la alabanza, haciéndose uno con lo que es columna. Y cuando hablábamos el otro día, se nos enseñaba en el estudio, se nos decía que una columna ya venía de antes con ese trato para mostrarse como columna. No es que yo tengo ganas de ser columna y me voy a hacer una columna. No, aprendíamos que una columna ya viene preparado desde antes para hacer soporte, lugar donde se va a estar para recibir instrucción. Usted no puede echar fuera una columna de su casa, sabe que esta columna me está estorbando y sacarla. No, se viene la casa abajo. Entonces, asimismo, el ser columna, el mostrarnos como columnas, es estar, es ser apto para estar en el lugar de instrucción. Entonces, la alabanza y quien es apto de estar en el lugar de instrucción, engendran o regeneran. Recuerda, esa palabra es muy importante. Como le decía, esto vemos que es una cronología de la ascendencia de Yahshua, pero para el tiempo de hoy entendemos que esto es parte de cómo nosotros vamos capacitándonos, cómo vamos recibiendo cualidades. Entonces dice, Judá engendró de Tamar a Fares. Fares que aparece aquí, esto está como una brecha. Dice la escritura que nosotros debemos hacernos brecha, debemos hacernos entrada, debemos abrirnos paso. Y claro, al decir que Fares o Pérez, que está en el hebreo, al decir que regeneraron la brecha, es una cabida que está en su vida, en mi vida. Tenemos la oportunidad de hacernos una brecha, de hacernos una entrada, de abrirnos paso. Como le digo, no es simplemente la cronología de los nombres de las personas, sino de las cualidades que vamos mostrando o que se fueron mostrando en Yahshua y que usted y yo debemos también mostrarlas. Y luego dice, y a Zera. Zera, esto en una forma es quien se levanta. Literalmente ninguno de nosotros, o bueno, toda Abba, no estamos postrados, no estamos inválidos, no estamos inmovilizados, pero
Sí, muchas cosas que el Abba nos ha dado están fuera de función, están como acostadas, están como dormidas. Y este Zera que vemos que le nace literalmente, vemos que en este tiempo es quien levanta o quien se levanta. Entonces, una parte suya, una parte mía, una cualidad, un sentido, una facultad puede estar dormida. Pero aquí vemos que esto que nos ha sido dado en el Adón, claro, es algo que levanta. Tenemos una brecha, el darnos paso, el darnos entrada. Y ahora vemos que también tenemos que el levantarnos, el salir, el brotar de todo eso. Y luego dice Faresa, Mitzron. Así tengo en el hebreo, ¿no? Este Mitzron que vemos aquí es rodeado, pero rodeado en el sentido de estar cercado, de estar protegido. Y también es una pared al contorno. Entonces, mire, vemos que literalmente son los hijos de Judá con Tamar, pero a la vez vemos que no es simplemente eso, sino que son en este caso, en el caso este, es una protección. La Torah dice que, en el libro de Jeremías dice que la Torah es como un vallado alrededor de su pueblo. Claro, entonces una de las cualidades que nos están siendo dadas es que tengamos esa protección. En la antigüedad, las ciudades eran amuralladas, eran muy altas y difíciles para que cualquier pueblo extranjero ingrese y arremeta. Tenían muros, estaban cubiertos. Y esto es este nombre. Esto es un muro, una pared. Mitzrón, que aparece como Esrom, ¿no? En el español. Y Mitzrón o Esrom engendró a Aram, que está en el español como Aram. Este Aram que vemos aquí, o Ram, es exaltado. Entonces, mire, la alabanza, la columna, la brecha, también teníamos el ser levantado, el rodeado con una pared o cercado con un muro y el ser exaltado. Entonces, estas son cualidades. También hemos aprendido, el Adón Yahshua dice que viene a tomarse a sí mismo. Esto está en usted, está en mí. Quiere el Abba que aprendamos a desarrollarlos. Y hay muchos más nombres que necesariamente nos toca revisar, les queda estudiar en casa, porque el tiempo por este medio es limitado. Entonces, no se quede con lo escuchado, sino al contrario, amplíelo. Toda Abba, nosotros siempre recibimos una semilla, la cual nos es necesario trabajar. Y parte de esto es otro poquito, el cual también nos queda seguir trabajando, seguir procesando. Al Abba le damos toda, al Kadosh de Israel le damos toda por todas las cosas, por el tiempo que nos ha dado, por el privilegio que nos es dado de poder abrir las escrituras, y que no sea solo en este momento, sino en todo tiempo, mientras estemos en esta tierra. En el amado Yahshua HaMashiach se hace la invitación. 8 de la mañana tenemos reunión de estudio. Que el Abba nos permita, vamos a hacer soporte, a hacer ayuda, a contribuir. El otro día se nos hablaba acerca de no ser solo ojo de vidrio, pata de palo, sino tener función y desempeñar. En el Kadosh de Israel le damos toda al Abba, toda por este tiempo. Eh, que su Gesed, su Ahabá sea sobre todo el pueblo. Shalom Israel en Yahshua HaMashiach. Amén.